con un orgullo que es, la verdad, un poco desconcertante. Totalmente. Es casi como, no sé, llevar una medalla invisible en el pecho. Sí, exacto. Alguien comenta casualmente que apenas durmió 4 horas, que está gestionando 3 proyectos simultáneos, que no tiene tiempo ni para almorzar. Y la respuesta social automática a eso no es de preocupación, ¿verdad? Para nada. Es una mezcla de profunda admiración y respeto. Es una dinámica fascinante y aterradora al mismo tiempo. Siento que se ha convertido en el rito de iniciación definitivo de nuestra era. Quien no está al borde del colapso crónico, aparentemente carece de importancia. Tal cual. Nos aferramos a esa imagen de estar siempre al límite. Exacto, porque a lo largo de las últimas décadas hemos entrelazado de manera muy errónea la idea del agotamiento con el éxito, la valía personal y pues la utilidad social. Pero hay una fractura enorme en esa lógica. Por eso hoy en esta exploración a fondo de nuestras fuentes, vamos a rastrear un patrón muy particular. Tenemos la misión de entender cómo diablos llegamos a esta crisis de productividad tóxica. Y la respuesta no es tan simple como, ya sabes, culpar al algoritmo de turno. Claro, siempre es fácil culpar a las redes. Exacto. Para entender esta trampa, vamos a cruzar una intersección fascinante de textos. Tenemos desde las advertencias que ya nos hacían en la Roma estoica con Séneca, críticas sociales del siglo XIX con Paul Lafargue, y cómo todo esto choca de frente con la neurociencia moderna y los análisis sociológicos actuales, como los de Byung-Chul Han. O sea, un menú completo. Así es. Vamos a desempacar este hilo conductor oculto sobre cómo nos dejamos esclavizar voluntariamente y por qué el simple acto de descansar se ha transformado en la mayor forma de resistencia mental. Y para desenredar ese hilo, no podemos quedarnos en la superficie de los síntomas, no. Tenemos que analizar el cambio arquitectónico de nuestra sociedad, algo que el filósofo Byung-Chul Han diagnostica con una precisión quirúrgica en la sociedad del cansancio. A ver, cuéntanos un poco más de esa perspectiva sistémica. Lo crucial aquí es entender que el paradigma del control cambió radicalmente. Ya sabemos que dejamos atrás esa sociedad disciplinaria de la que hablaba Michel Foucault. Ajá, la de las fábricas y prisiones. Esa misma. Ya nadie necesita vigilarnos con un látigo desde una torre de control. Lo verdaderamente perverso del modelo de hoy, en pleno 2026, es cómo el sistema logró que el látigo lo lleváramos nosotros mismos en la mano. ¡Wow! Esa es la ilusión más grande del siglo XXI, estoy seguro. Totalmente. Fíjate, si pensamos en la mente humana actual como, digamos, el procesador de un teléfono inteligente, el problema no es solo que tengamos 50 aplicaciones corriendo en segundo plano. Que ya de por sí devoran la batería. Claro, pero el problema real, la trampa sistémica, es que el sistema operativo ha sido hackeado para hacernos sentir una culpa paralizante si intentamos cerrar alguna de esas aplicaciones. Te envía notificaciones constantes diciendo, no hay límites, tu capacidad es infinita. Y eventualmente, como es lógico, el hardware se funde. Esa analogía del sistema operativo hackeado, la verdad ilustra perfectamente lo que Jung Han describe como el paso del deber al poder hacer. A ver, explícame eso del poder hacer. Pues en la antigua sociedad disciplinaria, el límite estaba muy claro. La autoridad externa te decía, no puedes o debes hacer esto. ¿Había fricción? Había resistencia natural contra el jefe opresor. Exacto. Pero el sistema económico descubrió que la prohibición es súper ineficiente. Tiene un techo de productividad. Claro, ¿te rebelas o te cansas de obedecer? Así es. Entonces cambiaron la narrativa hacia esta positividad tóxica del tú puedes. Te dicen que no hay límites para tu realización personal. Te conviertes en un emprendedor de ti mismo, como dicen ahora. Justamente, al eliminar al jefe opresor visible, te conviertes simultáneamente en amo y esclavo. Te autoexplotas de manera implacable, pero bajo la seductora ilusión de que eres libre. Es un mecanismo psicológico absolutamente perfecto porque anula cualquier posibilidad de rebelión. O sea, ¿contra quién te vas a rebelar? Si el opresor eres tú mismo cuando te miras al espejo. Exactamente. Y esto nos lleva a un concepto que las fuentes de neurociencia denominan violencia neuronal. Ese término es clave. Sí, porque ya no estamos hablando de un virus externo o una bacteria que ataca el sistema inmunológico, que era como el paradigma médico del siglo pasado. Tal cual. Las aflicciones definitorias de nuestra época,
Cosas como la depresión severa, los trastornos de ansiedad, el síndrome de desgaste ocupacional o burnout. Que lo vemos en todos lados hoy. En todos lados, pues resulta que no son el resultado de una fuerza negativa externa. Son el resultado de un exceso de positividad. ¿Un sobrecalentamiento? Exacto. Es una violencia inmanente, interna. El burnout no significa simplemente que un trabajador está cansado por hacer horas extras. Claro. Neurobiológicamente y filosóficamente revela un alma que se ha incinerado. La depresión, vista desde este lente, estalla en el momento exacto en el que el individuo ya no puede poder más. Ya no puede poder más. Es una definición súper desoladora. ¿Lo es? El colapso es la única forma que tiene el cuerpo de apagar ese sistema operativo que se niega a detenerse. Ahora, si nuestro sistema cognitivo se está sobrecalentando por esta orden interna de rendimiento infinito, me pregunto qué está ocurriendo mecánicamente en nuestro cerebro. Esta es la pregunta del millón. Sí, porque los textos de neurociencia moderna que tenemos sobre la mesa apuntan a una fractura masiva en nuestra arquitectura de atención. Y la neurociencia es muy categórica al desmontar uno de los grandes mitos corporativos, que es la multitarea. El famoso multitasking. Ese mero. El cerebro humano simplemente no posee la infraestructura para procesar múltiples flujos de información cognitiva de alto nivel al mismo tiempo. Es un mito. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente cuando creemos que hacemos 3 cosas a la vez? Lo que hacemos es un cambio de contexto continuo y ultra rápido. ¿Saltar de redactar un informe? ¿A leer un mensaje? ¿A escuchar una reunión en línea? Y el cerebro dice auxilio. Literal. Eso drena rápidamente la glucosa del córtex prefrontal. Este agotamiento químico fragmenta la psique por completo y nos condena a una atención puramente superficial. O sea, perdemos la profundidad. Exacto. Hahn describe este fenómeno como una transición trágica de una atención profunda, que es contemplativa y calmada, a lo que él denomina hiperatención. A ver, espérate. Voy a ser de abogado del diablo un segundo. Adelante. Seamos realistas con el entorno salvaje del 2026. La información fluye a una velocidad absurda. Sí, sin duda. Si yo decido apagar esa hiperatención, si dejo de escanear mi entorno digital por, no sé, un par de horas, el mercado o mi competencia me van a pasar por encima. Es el miedo de todos. Claro, no podríamos argumentar que esta hiperatención, esta ansiedad de estar siempre conectados, es simplemente un mecanismo evolutivo absolutamente necesario para sobrevivir hoy. Bueno, esa es precisamente la justificación que mantiene vivo al sistema. Pero si analizamos el mecanismo profundo, vemos que no es evolución, es una regresión. ¿Regresión? ¿Hacia qué? Hahn utiliza una comparación muy reveladora en sus textos. Él compara la hiperatención del trabajador moderno con el estado de vigilancia extrema de un animal salvaje en la selva. Ah, wow. Piénsalo. Un animal que está alimentándose en la naturaleza no puede sumirse en una contemplación profunda. No, porque se lo comen. Exacto. Tiene que estar comiendo mientras vigila que no lo devora un depredador, mientras cuida a su cría, mientras observa a sus rivales. Esa atención fragmentada es el estado natural de la pura supervivencia. O sea, estamos sobreviviendo, no viviendo. Así es. Al obligarnos a operar constantemente en hiperatención, la sociedad de rendimiento nos degrada a lo que los filósofos llaman el animal laborans, el animal trabajador. ¡Qué fuerte! En este estado de alerta perpetua, el pensamiento crítico desaparece y la reflexión se degenera hasta ser un simple cálculo de supervivencia, un cálculo cerebral básico. Básicamente nos convertimos en calculadoras reaccionando a estímulos en lugar de ser arquitectos de nuestra propia cultura. Exactamente. Y aquí es donde las fuentes introducen un elemento que, la verdad, parece contraintuitivo, pero es vital. Resulta que para generar verdadera cultura, para crear algo nuevo que no sea una simple repetición, necesitamos lo que más le aterra a la sociedad moderna. El aburrimiento. Y el aburrimiento. Byung-Chul Han rescata una idea del filósofo Walter Benjamin y se refiere al aburrimiento profundo como el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Es una imagen poética preciosa. Lo es, pero más allá de la poesía, ¿cuál es el mecanismo detrás de esto? ¿Por qué la neurociencia dice que ese vacío es tan necesario? Pues el mecanismo cognitivo detrás de esa metáfora es la base absoluta de la creatividad humana.
Cuando el cerebro está inmerso en hiperatención, está puramente en modo de procesamiento de datos externos. Está reaccionando. Apagando incendios, digamos. Exacto. Pero cuando entramos en un estado de aburrimiento profundo, cuando toleramos la incomodidad de la falta de estímulos, Que cuesta muchísimo hoy en día. cuesta horrores, pero cuando lo logras, se activa lo que la neurociencia llama la red neuronal por defecto. Ah, la famosa Default Mode Network. Esa misma. Es en ese vacío donde la mente comienza a conectar ideas dispares, a consolidar memorias y a generar paradigmas completamente nuevos. Benjamin advierte algo muy cierto. Si perdemos el aburrimiento, perdemos el don de la escucha. Y sin eso no hay innovación real. Exacto. Quien no tolera el hastío va a deambular siempre agitado buscando la próxima descarga rápida de dopamina. Pero nunca inventará un movimiento nuevo. Ahora te digo algo que me parece lo más perturbador de todo este análisis. A ver. Aunque la tecnología obviamente ha acelerado el problema, ni siquiera podemos culpar a nuestros teléfonos inteligentes o a los algoritmos por esta ceguera mental. No, porque esto viene de mucho atrás. Exactamente. Esta incapacidad de relacionarnos sanamente con el tiempo y esta obsesión con la ocupación perpetua es exactamente la misma tragedia que el filósofo Séneca diagnosticó hace más de 2000 años en la Roma antigua. La resonancia que tiene de la brevedad de la vida de Séneca en nuestro contexto actual es, la verdad, espeluznante. Sí, parece escrito ayer. Tal cual. Su tesis central ataca nuestra queja más universal. Séneca argumenta que no es que se nos haya otorgado una vida corta, sino que desperdiciamos la mayor parte de ella en ocupaciones inútiles. En ambiciones vacías. Exacto, en buscar validación. Él expone una disonancia cognitiva fundamental en el comportamiento humano. Dice que somos extremadamente celosos y protectores con nuestro patrimonio material, ¿no? Cuidamos el dinero, la casa. Nos volvemos locos si nos quitan un centavo. Así es. Y actuamos como mortales vulnerables frente a cualquier peligro físico. Pero, paradójicamente, somos infinitamente derrochadores con nuestro tiempo. Actuamos como si fuéramos inmortales. Exactamente. Regalamos nuestros días como si hubiera un suministro inagotable en el almacén. Es devastador leer cómo Séneca describe que pasamos décadas enteras preparándonos para vivir, acumulando recursos, estatus, siempre para un futuro idealizado. Y postergando el presente. Claro. Y cuando finalmente decidimos detenernos para, digamos, experimentar la vida real, ¿el tiempo ya se agotó? Ya es muy tarde. Y fíjate que si trazamos esta línea a través de la historia, llegamos al siglo XIX, en plena explosión industrial, con figuras como Paul Lafargue y su famosísimo ensayo El derecho a la pereza. Ah, un texto fascinante. Lafargue, junto con pensadores como Bertrand Russell más adelante, observó este fenómeno desde otra trinchera. Y aquí quiero hacer una pausa importante para quienes nos escuchan. Al analizar estos textos, tanto de Lafargue como de Russell, nuestra intención aquí no es tomar ningún bando político ni respaldar ideologías particulares. Claro, estamos abordándolo desde una perspectiva estrictamente sociológica e histórica para entender las raíces del problema del trabajo. Es un reporte imparcial de las fuentes. Exactamente. Solo exponemos las ideas de los autores originales. Y analizando esa idea central de Lafargue, vemos una crítica frontal a lo que él denominó la locura furibunda del trabajo. ¡Qué frase tan potente! La locura furibunda. Sí, es muy gráfica. En un momento donde la industrialización prometía un progreso absoluto, él observó que la obsesión enfermiza con la labor extenuante estaba de hecho aniquilando las facultades intelectuales y espirituales del ser humano. ¿Lo veían como una degradación? Totalmente. El argumento central, que también compartía Bertrand Russell, era que la maquinaria y los avances técnicos de la época debían servir para reducir drásticamente la carga laboral. Ellos hablaban de jornadas de, ¿qué, 3 o 4 horas? Exacto. Proponían jornadas súper cortas para que el individuo pudiera destinar el resto de su día a la ciencia, el arte, la holgazanería y en general al cultivo del espíritu. Y aquí es donde radica la gran ironía trágica que define nuestro 2026. A ver. Piensa en esto. Lafargue y Russell miraban las máquinas de vapor y los telares mecánicos y soñaban con la liberación del tiempo. Ajá. Hoy tenemos inteligencia artificial, automatización avanzada, algoritmos que pueden procesar en un milisegundo lo que antes tomaba meses. Pero esa tecnología no nos liberó.
Nos esclavizó más, de hecho. Exacto. En lugar de darnos esas 20 horas libres al día para el cultivo del espíritu que ellos soñaban, el sistema operativo de la autoexplotación nos convenció de que cada minuto ganado a la eficiencia debe ser reinvertido en más productividad. Es una trampa infinita. La tecnología nos dio tiempo, sí, pero el mandato del «tú puedes» de Han nos exigió monetizar incluso nuestro tiempo libre. Y esa obligación de monetizar el ocio nos lleva a una distinción conceptual que los antiguos griegos tenían clarísima y que la verdad nosotros hemos invertido por completo. Cuéntame de eso. Ellos diferenciaban entre el otium y el negotium. Ocio y negocio, básicamente. Exacto, pero con un matiz muy profundo. El otium, el ocio, no significaba apatía o estar paralizado frente a una pantalla haciendo nada. Era el tiempo de mayor valor. El tiempo premium. Así es. Era el espacio dedicado a la contemplación profunda, a la filosofía, al crecimiento del alma y al debate cívico. Para ellos, era la actividad suprema del hombre libre. ¡Wow! Y por otro lado, el negotium, fíjate en la etimología, es literalmente la negación del ocio. Ah, claro, neg otium. Exacto. Es el trabajo diario, las transacciones y los negocios que son necesarios simplemente para la supervivencia material, pero no eran el fin último de la vida. O sea que hemos invertido la pirámide por completo. Por completo. Si el negocium, esta negación del espacio para el alma, nos está llevando a un colapso neurobiológico en pleno 2026, la pregunta obvia es, ¿cómo diablos reclamamos ese otium en la práctica? Sin tener que irnos a vivir a una cueva en la montaña, supongo. Exacto, porque no todos podemos hacer eso, y las fuentes nos ofrecen una ruta de escape muy específica para nuestra cotidianidad. Paradójicamente, radica en aprender a defender vigorosamente el valor de las cosas inútiles. Eso suena fascinante. Para entender esa ruta de escape, creo que primero debemos mirar hacia la filosofía del movimiento slow, o la lentitud consciente. Que no es solo ir lento por ir lento, ¿verdad? No se trata simplemente de moverse despacio por pereza o inercia. El concepto central aquí es el tempus gusto. Tempus gusto. Sí, es una idea tomada de la música. Significa encontrar el ritmo intrínseco y natural que cada actividad requiere para ser ejecutada con atención profunda. Es como la contraposición a la velocidad uniforme y frenética que la era digital impone sobre todo, ¿no? Exactamente. Y esto se entrelaza de manera súper brillante con la tesis académica de Javier Tejero sobre la intervención artística. Ah, sí. La perspectiva de Tejero sobre la inutilidad me parece, francamente, una de las defensas más sólidas de la salud mental que tenemos hoy en día. Totalmente de acuerdo. Porque, a ver, vivimos bajo un utilitarismo agresivo donde todo, absolutamente todo, tiene que tener un retorno de inversión demostrable. Si no da dinero, no sirve. Exacto. Y Tejero propone que disciplinas como la poesía, la filosofía, contemplar una obra de arte abstracto o incluso aprender a tocar un instrumento sin intención de dar conciertos jamás. Más poderoso. A ver, explíqueme esa lógica, me encanta. Piénsalo así. Si una actividad no puede ser cuantificada ni monetizada, el sistema de rendimiento simplemente no puede cooptarla. Queda fuera de su alcance. Tal cual. El esfuerzo de Tejero nos ayuda a entender que dedicar tiempo al arte o a la contemplación inútil es en el fondo reclamar la soberanía sobre nuestro propio tiempo. Es un acto de rebeldía, básicamente. Así es, pero aquí es vital hacer una diferenciación súper crucial que abordan los textos. ¿Qué es la diferencia entre el ocio pasivo y el ocio activo? Claro, porque hay que ser sinceros. Después de 14 horas de trabajo, colapsar en el sofá a ver videos cortos en el celular durante 3 horas seguidas se siente como descanso. Se siente, pero los neurobiólogos advierten que no lo es. Es puro consumo. Exacto. Ese ocio pasivo es puramente consumista. Siguiendo con tu analogía del teléfono, es simplemente enchufar el teléfono a la corriente para que sobreviva hasta mañana y pueda seguir corriendo las mismas 50 aplicaciones pesadas. O sea, te da carga, pero no hay una reescritura del código. No limpia el sistema. Exactamente. El ocio pasivo simplemente anestesia la fatiga temporalmente. El ocio activo, en cambio, exige un esfuerzo cognitivo diferente. ¿Cómo qué tipo de actividades? Requiere involucrarse en actividades que construyen mundos alternativos fuera de la lógica de la producción.
como leer un texto complejo, tener una conversación profunda con un amigo, construir algo con tus propias manos. O sea, requiere presencia. Mucha presencia. Y la ciencia demuestra que este ocio activo es el único que verdaderamente restaura las redes neuronales y repara la psique. Y creo que esto está íntimamente ligado a la fenomenología del cansancio que experimentamos. Peter Handke hace una distinción filosófica preciosa que de hecho Byung-Chul Han rescata para explicar cómo sanar. Sí, Handke divide el agotamiento en dos formas muy distintas. El cansancio que nos destruye y el cansancio que nos cura. A ver, profundicemos en eso. Bueno, Handke describe primero lo que él llama el cansancio a solas. Este es el síntoma directo de nuestra sociedad de rendimiento. El burnout tóxico. Exacto. Es un cansancio divisivo. Estás tan vacío por la constante autoexplotación que tu ego colapsa sobre sí mismo. Te encierras. Te encierras, te vuelves sordo y ciego hacia el otro, te aísla en tu propia incapacidad de seguir rindiendo. Básicamente aniquila el mundo a tu alrededor. Y frente a ese panorama tan oscuro, ¿cuál es la alternativa? Frente a este, Handke propone el cansancio despierto o cansancio profundo. Fíjate que yo pienso en el cansancio despierto como, no sé, ese agotamiento físico y mental muy particular que sientes después de pasar un día entero caminando por la naturaleza con un buen amigo. O, por ejemplo, después de horas de estar completamente absorto pintando o arreglando el motor de un auto viejo. Ajá. Estás exhausto físicamente, te duelen las piernas o las manos, pero no estás vacío. Hay una plenitud extraña ahí. Es que es una descripción perfecta, porque el mecanismo de ese cansancio es restaurador. El cansancio despierto suaviza los límites del ego. En lugar de aislarte y encerrarte en ti mismo, te vuelve permeable. Te abre. Te abre. Te permite reconciliarte con el mundo físico. En ese estado, la hiperatención ansiosa desaparece por completo y puedes detenerte a observar los detalles lentos y duraderos de la vida. Qué bonito. Es un cansancio que paradójicamente te devuelve el mundo. Restaura la dualidad de ver y ser visto. Y te reconecta con toda la red de la experiencia humana. ¿Sabes? Si consolidamos todo lo que hemos analizado hoy, desde Foucault hasta la red neuronal por defecto y este cansancio curativo, creo que el mensaje central es innegable. Totalmente innegable. Esa necesidad compulsiva de optimizar cada maldita hora del día, esa productividad tóxica que nos venden disfrazada de superación personal, no es una virtud, realmente, un infarto del alma y de la mente. Reclamar nuestro tiempo para el ocio, tolerar el aburrimiento profundo para permitir que nazcan nuevas ideas, y abrazar la lentitud y las actividades inútiles no es pereza. De ninguna manera. En este contexto tan enfermo del 2026, detenerse es una metodología de resistencia activa. Es recuperar nuestra autonomía cognitiva, descansar y negarse rotundamente a participar en esta carrera infinita de la autooptimización es declarar, con todas sus letras, que nuestro valor como seres humanos no está indexado a nuestra capacidad de producción incesante. Hemos visto cómo el sistema nos convenció de construir nuestra propia celda de ocupación perpetua, y lo más importante, cómo podemos empezar a desmantelarla. Pero todo este recorrido fascinante por la filosofía clásica y la neurociencia nos deja con una pregunta final mucho más incómoda. Y es algo fundamental para que la gente reflexione después de que terminemos de hablar hoy. A ver, suéltala. Si el problema central de nuestra angustia moderna es esta autoexplotación feroz para seguir siendo relevantes y productivos, pensemos en esto. Si mañana, por arte de magia, una inteligencia artificial absolutamente perfecta asumiera todas nuestras obligaciones materiales y profesionales. Nuestro sueño de ciencia ficción. Exacto. Y de pronto nos regalara 24 horas diarias de tiempo libre total e incondicional. ¿Sabríamos siquiera quiénes somos sin nuestra productividad para definirnos? ¿O descubriríamos de golpe que el verdadero terror no era el exceso de trabajo, sino el inmenso abismo de encontrarnos por primera vez a solas con nosotros mismos?